hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3. Que hablo, estaré presente. Dios les bendiga, aquí le habla el hermano Esteban Dross, secretario nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Y estamos haciendo este corto video como instructivo, basado en la palabra de Dios, porque nuestro interés es que todos reciban el Espíritu Santo. Y es un interés que no solamente lo tenemos nosotros, sino que Dios quiere, más aún que nosotros. Dios quiere llenarte con el Espíritu Santo ahí en tu casa. Uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Me paro? ¿Me arrodillo? Vamos a ver eso bíblicamente y vamos a buscar la manera de facilitar para que usted reciba el Espíritu Santo este día de Pentecostés en línea. Amén. Y tenemos como invitado de honor, pues aquí tengo al hermano Jair y también al hermano Gesualdo, pero como invitado de honor tenemos al obispo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de México, el reverendo Tomás Dross. Aleluya. Y bienvenido a Guadalajara. Amén. Amén, obispo, y estamos muy felices Amén. de estar aquí. Y pues cada uno vamos a compartir nuestras experiencias y también en base a la Biblia. Pero este día, terminando, mi hermano Marcos Dross, que es un evangelista muy conocido a nivel internacional, él va a estar predicando en línea y en el momento él va a dar la palabra de fe. Y ahí donde estás, puedes estar sentado en tu sala, en tu comedor. Dios te va a llenar con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Y cómo ve, hermano Gesualdo? Amén. Reverendo Esteban Dross, un gusto poder estar con ustedes y ahora acompañado del obispo presidente. Qué bendición es poder recibir el Espíritu Santo. Es una promesa de parte de Dios y una gran necesidad que todo hombre y toda mujer debe de recibir, y hoy es un día especial y créalo que Dios se lo quiere dar, y bueno, esta información que va a recibir va a ser de mucha ayuda, reverendo. Amén, hermano Jair. Amén, es algo que la palabra de Dios dice y estamos muy contentos y estamos honrados de estar aquí con el reverendo Esteban Dross, pero más con el obispo presidente que nos acompaña el día de hoy. Es un honor estar acompañado de estos varones de Dios. Es algo que, como decíamos anteriormente, es algo que es fácil de recibir, solamente tienes que creer, y yo sé que la fe va a hacer que usted, donde esté, pueda recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, obispo, díganos algunas palabras y vamos a ver la escritura. Yo creo que la Biblia nos dice claramente que es para todos y que no es algo complicado. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, primeramente es una alegría estar aquí y poder grabar y tener en vivo una introducción, pudiéramos decir, a la predicación que, como ya dijo el hermano Esteban Dross, va a estar en unos minutos el hermano Marcos Dross. Hoy, el 30 de mayo, es el día antes del día de Pentecostés. Mañana, domingo 31 de mayo, es el día de Pentecostés. Y si había una fiesta que todavía celebraban en la iglesia primitiva, era el día de Pentecostés. Es la única de todas las fiestas en el Antiguo Testamento donde claramente dice que sí la celebraban. El apóstol Pablo habla acerca de llegar a Jerusalén porque quería llegar y estar en el día de Pentecostés. Por lo tanto, y nosotros somos pentecostales. Amén, amén. Somos apostólicos en doctrina, pero pentecostales en experiencia. Wow. Y lo que en el día de Pentecostés recibieron, pues gracias a Dios eso está a disposición de toda persona hoy. Y una cosa que se observa al leer el Nuevo Testamento, una de las características que podemos observar acerca de la iglesia primitiva, es de que ellos creían y sentían que todo creyente debía recibir el Espíritu Santo. Amén. Y siempre con la señal inicial, acompañado de la señal inicial de hablar en otras lenguas.
quiero que notemos algunos pasajes en el libro de los Hechos donde enfatiza de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, no había una excepción. Leemos, por ejemplo, para empezar en Hechos 2:4, que relata el mismo día de Pentecostés, y dice versículo 4 del capítulo 2 de Hechos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vemos que en el día de Pentecostés todos los presentes, que fueron como 120 personas, recibieron el Espíritu Santo. También en el capítulo 4 de Hechos y versículo 31, observamos ahí otra vez esta frase, y dice así, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí otra vez se halla esta frase de que todos, aleluya. O sea que ese era lo clásico, lo esperado, lo que ocurría con la iglesia primitiva. También en Hechos el capítulo 10 y versículo 44, y aquí se refiere a la casa de Cornelio, que no era judío, era un gentil, incluso era oficial del ejército romano. Dice de la siguiente manera, y así va a ocurrir en unos minutos cuando el hermano Marcos Drost, evangelista internacional, esté predicando. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria al Señor. Y luego en Hechos capítulo 19 y el versículo 6, gloria al Señor, otra vez, y ya es la cuarta vez en el libro de los Hechos, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, este es en los discípulos que encontró en la ciudad de Éfeso, dice, vino sobre ellos, y está implícitamente entendido sobre todos, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Aleluya. La verdad es que no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde hable acerca de alguien que recibió el Espíritu Santo y donde no enfatiza que fueron todos los que lo recibieron. No tenemos ningún caso donde diga que solo 10 o solo el 50%, ni aun que diga el 90% recibieron el Espíritu Santo. Obviamente hubo casos así, no es de esperar que fuera de otra manera. Hubo casos donde gente no recibió el Espíritu Santo, pero Dios no quiso que quedara eso registrado en el Nuevo Testamento, porque ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es de que todos entiendan que el Espíritu Santo es para todos. Amén. Y siendo ese el caso en aquel entonces, pues sigue siendo cierto hoy. Dios quiere llenar a todos con el Espíritu Santo, y especialmente en este año, cuando hay una contingencia a nivel mundial y gente tal vez cree que no puede llegar a una iglesia. Si fuera una fecha normal, aquí en México estaríamos teniendo congresos, eventos grandes como lo hemos hecho en años anteriores, y reportando miles recibiendo el Espíritu Santo en estas fechas. Bueno, no lo podemos hacer por causa de la contingencia, pero usando los medios y las redes sociales, sabemos que también Dios lo va a hacer, y lo va a hacer hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hoy en día podemos esperar eso. Y la Iglesia Pentecostal Unida se distingue de otras organizaciones y otros grupos en que creemos firmemente que la recibida del Espíritu Santo es para hoy y que es para todos, y que todos, al recibir el Espíritu Santo, van a hablar en otras lenguas. Ese ha sido un distintivo de la Iglesia Pentecostal Unida desde sus comienzos a principios del siglo XX. Así que gracias a Dios que sigue siendo cierto, como lo ocurrió en la iglesia primitiva. Amén. Y añadido a eso, obispo, yo creo que, por ejemplo, nosotros creemos en la doctrina de Hechos 2:38, arrepentimiento,
bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y luego nos dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y versículo 39, muchos creen en el bautismo en el nombre de Jesús, creen en el mensaje de Hechos 2:38, pero descuidan el versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Y esto está para todos los que están lejos, todos los que están lejos. Muchos dicen, bueno, el bautismo es para los judíos. No, es para todos los que están lejos. Y si acaso ahí no encierra a todos, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Y yo siento que aquí en México, amén, hay muchos que el Señor ha llamado. Y usted bien sabe, obispo, que cuando llegamos a la Nueva Jerusalén queremos que la colonia México sea la más poblada. Aleluya. ¿O cómo ve, hermano Gesualdo? Amén, hermano. La palabra es clara y lo que ha dicho el obispo presidente y usted también es muy claro, ¿verdad? La palabra clave es todos. En el Nuevo Testamento es la palabra clave del Espíritu Santo, pero también en el Antiguo Testamento, en Joel 2:28, también la Escritura dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, es una continuación lo que hizo el Señor en el Nuevo Testamento. Así que Él es fiel a sus promesas y creo que el mayor testimonio somos nosotros, ¿verdad? Somos el testimonio más grande de que Dios sí derrama de su Santo Espíritu. Amén. Hermano Jair, ¿cómo ve? Amén. Y definitivamente una palabra que usted usó, reverendo Esteban, cuando se anunció esta transmisión, era que no era difícil recibir el Espíritu Santo. Ajá. Usted decía, si usted puede tomar agua, usted puede recibir el Espíritu Santo. Y me gusta lo que dice Joel, ¿no? Joel dice, sobre toda carne. Sí. Es decir, si alguien es de plástico, no lo puede recibir. No. Pero si es de carne y hueso, va a hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Yo creo que eso es fundamental. Y recordando lo que había dicho la vez pasada, si uno puede tomar agua, puede recibir el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Así tan fácil como es tomar agua, usó esta metáfora para que nosotros veamos la facilidad. Es el hombre que lo quiere complicar. El que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y esto se encuentra en Juan, el capítulo 7, versos 37 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. El único requisito, obispo, y usted bien sabe, es que tengamos sed. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y eso es muy cierto. Hay gente que cuando busca recibir el Espíritu Santo lo hacen a medias y de esa manera no va a haber una respuesta positiva, porque Dios hay que buscarlo con todo nuestro corazón. Y dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amén, tu fuerza, tu mente y tu alma. Gloria a Dios. Y cabe decir, hoy en día, vuelvo a repetir, al terminar de predicar el hermano Marcos Drost, en ese momento tú puedes recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que logramos atraer el Espíritu Santo a nosotros? El Espíritu Santo es Dios mismo, en forma de Espíritu, que está en todo lugar. Pero ¿cómo logro yo que el Espíritu de Dios venga a mi vida? Pues la manera que hay que hacer es, hay que alabar a Dios. Aleluya. Primeramente hay que pedirle a Dios. Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y Jesús dijo, el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, con una vez que uno pida, ahora no hay que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Una vez que uno pida, entonces hay que recibir. Amén. Y después de eso, después de pedir, hay que alabar a Dios. Aleluya. Pero hay que alabar a Dios con ganas. Hay que alabar a Dios con todo el corazón. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿qué voy a decir alabando? Bueno, hay mucho de que darle gracias a Dios. Él es el que nos ha creado, el que nos mantiene con vida,
Él es el que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces hay que alabarle, pero vuelvo a repetir, hay que alabarle con ganas. Amén. Y mientras uno está alabando a Dios, va a empezar a sentir la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces yo atraigo su presencia al alabarle, pero alabarle con intensidad. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, cuando uno está alabando, empieza a sentir como que se le quiere trabar la lengua. Y llega un momento donde uno siente que ya no puede decir aleluya, ya no puede decir gloria a Dios, como que no llenan, como que esas palabras ya dejan de servir. Y en ese momento Dios nos da hablar en lenguas. Y uno siente el deseo de hablar algo extraño, de vocalizar, articulizar, de hablar, de decir sílabas, palabras, sonidos que le son desconocidos al individuo, porque no es algo aprendido, no es algo que intelectualmente entiende, pero sí uno empieza a alabar a Dios y entonces siente hablar algo raro. Y cuando eso ocurre, esa es la señal. ¿Y qué dice la Biblia? Estas señales seguirán a los que creen. Eso dijo Jesús en Marcos el capítulo 16. Y él dijo, estas señales seguirán a los que creen, y entre ellas dijo, hablarán nuevas lenguas. La persona que no cree jamás va a hablar en nuevas lenguas. Pero si llega un momento donde uno sabe, siente de que es Dios el que está obrando en nuestra vida. Y en ese momento hay que hablar en lengua, hay que soltar aquello que está sintiendo, sin miedo, porque no se le va a meter otra cosa en ese momento, Dios no va a permitir. Él dijo, ¿qué de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Cuánto más, aleluya, vosotros si le pedís el Espíritu Santo? Cuando le pedimos el Espíritu Santo, Dios monitorea eso, Él está al pendiente, Él no va a dejar que se meta un demonio en ese momento. Amén. No tengas miedo, allí es cuando tú vas a recibir el Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a hablar en lenguas, quiere decir que has obedecido, has cedido al impulso que Dios te ha dado en ese momento y vas a sentir ese gozo inundando tu ser. Gloria. Ahora, puedes hablar en lenguas un buen rato y cuanto más hablas en lengua mejor, porque entonces te vas a ir sintiendo más a gusto y también va a ayudar cuando después el enemigo, y por enemigo me refiero a Satanás, quiera plantar duda en tu corazón, pero no permitas que lo haga porque tú lo estás viviendo. Tú eres el que has vivido esa experiencia y por eso Dios quiere que tú te des cuenta. Es como un bebé. Cuando un bebé va a nacer, el papá puede estar allá afuera del quirófano, puede estar en un lugar hasta un poco alejado, pero de repente oye ese grito. Amén. Ese es mi hijo, aleluya. Y cuando el niño nace, lo primero que hace es que agarra aire y pega un gran grito. Cuando una persona nace del Espíritu, por consiguiente, empieza a alabar a Dios y empieza a llenarse más hasta que ya empieza a hablar en otras lenguas. Gloria a Dios, según el Espíritu de que hable. Amén. Ahora, ¿dónde es que Dios va a poner eso que debemos hablar? Él lo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, y uno haya una facilidad para empezar a articulizar o expresar esos sonidos, esos vocablos, esas sílabas que para uno son desconocidas, no son del idioma que uno conoce, pero Dios está llenando con el Espíritu Santo. Déjeme decirle que recibir el Espíritu Santo es un milagro. Amén. Es algo sobrenatural. Y por eso hay mucha gente hoy que quiere eliminar lo sobrenatural del Evangelio. Ellos prefieren ver gente arrodillada en un altar, llorando, eso es necesario también, que alguien se arrepienta de veras. Quieren llevarlo a las aguas, bautizarlo en el nombre de Jesús. Eso también es algo que el pastor, el ministro puede hacer y no es tan difícil. Pero llenar con el Espíritu Santo, eso solo Dios lo hace. Ese es el toque sobrenatural. Y por eso la Biblia lo llama el sello del Espíritu Santo. Un sello es lo último que se pone en un documento. Se pone el sello. Y en efecto quiere decir, está completo, está listo, es oficial. Esto ya es algo que sí se puede creer. Gloria a Dios.
Y la llenura del Espíritu Santo es algo glorioso, algo tremendo, que Dios todavía está derramando su Espíritu Santo en este siglo XXI. Amén, amén. Amén. Aleluya. Y dijo algo, hermano obispo presidente de la IPUN, algo muy importante, que la señal, uno va a comenzar a hablar en otras lenguas. Y en realidad, cuando analizamos el libro de Hechos, hay 5 lugares en específico que nos habla acerca de esto, o tenemos 5 lugares donde la gente recibió el Espíritu Santo. Tenemos Hechos el capítulo 2, luego Hechos el capítulo 8, donde recibieron en Samaria, Hechos el capítulo 9, donde lo recibió Pablo, Hechos el capítulo 10 en la casa de Cornelio, Hechos el capítulo 19, y bueno, Hechos el capítulo 22, Pablo está relatando lo que sucedió en Hechos el capítulo 9. En estos 5 lugares, 3 de ellos explícitamente dice que hablaron en otras lenguas. Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. Y luego implícitamente está diciendo que hablaron en otras lenguas en Hechos el capítulo 8, porque dice que cuando vieron que al imponer manos se recibía el Espíritu Santo, Simón el mago. Y luego Hechos el capítulo 9, Pablo después, en 1 Corintios, dice: yo doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Entonces, en cada lugar, ya sea implícitamente o explícitamente, la señal de ser lleno del Espíritu Santo era precisamente hablar en otras lenguas. ¿Cómo ve, hermano? Wow, tremendo. Y tocante a lo que mencionaba ahorita el obispo presidente, que es muy claro, estamos ahorita en una contingencia, y cómo la palabra de Dios nos va dando herramientas, ¿no? Porque hay un versículo que siempre se lee que es enfocado a la oración. Mas tú, cuando ores, cierra la puerta, y tú que estás en secreto, ora, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿qué tan aplicable es ese versículo en estos días? Porque, por ejemplo, estoy seguro que mucha gente que va a ver en unos minutos esta predicación, es posible que sea él el único o ella la única que crea en su casa que sea cristiana, y su familia no, o el resto de la familia no. Qué hermoso va a ser el meterse ahora en ese cuarto, en lo íntimo. Y lo que usted decía ahorita, reverendo Esteban, en cuanto a imponer las manos, o sea, el obispo decía hace rato que pues, no hemos tenido los eventos que hemos tenido por las circunstancias que estamos teniendo, y cuántos han recibido el Espíritu Santo en convenciones zonales, en convenciones distritales, en convenciones nacionales, pero ahora no va a estar ese factor humano de intercesión. Ajá. Es decir, cuando está involucrado el intercesor, que es el pastor en quien pone la mano, está involucrado Dios, que es el que va a dar el Espíritu Santo, y está involucrado la persona que lo va a recibir, pero ahora no va a estar ese ministro, ese pastor imponiendo la mano. Y me gusta lo que dice Mateo 9, 27 al 29, mire lo que dice. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegándolo a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Mire la pregunta de Jesús. A los ciegos. A los ciegos. Sí. ¿Crees que lo puedo hacer? Ahora, es la pregunta que se deben hacer todos los que van a estar allí, posiblemente solos en su cuarto. Creo que el Señor me puede llenar con el Espíritu Santo sin que nadie me imponga la mano. O sea, ahora va a ser algo íntimo, un clamor íntimo. Señor, ahora va a estar involucrado la persona y el Señor directamente. Amén. Y eso es algo hermoso. Amén, amén. Muy cierto, hermano Jair. Y hay que notar algo aquí importante, y retomando lo que estaba diciendo el reverendo Esteban Dross, y es de que en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, claramente dice que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Ajá. Y la Biblia dice que los judíos que habían acompañado a Pedro, ellos iban pensando que nadie iba a recibir el Espíritu Santo allí porque no eran judíos. Tenían ese prejuicio en ese momento. Es más, el mismo apóstol Pedro lo tenía,
Por eso Dios tuvo que darle una visión especial a Pedro para que entendiera que no debía llamar inmundo aquel a quien Dios había limpiado. Y entonces dice la Biblia que ellos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y dice la Biblia que los judíos, los de la circuncisión que acompañaban a Pedro, se convencieron de que estaban recibiendo el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Todavía hoy así sabemos cuando alguien ha recibido el Espíritu Santo. Sea el individuo en sí, que se oye a sí mismo, u un tercero que está presente, que él también lo oye, que está hablando en lenguas. Pero aún extendiendo un poco más ese pensamiento, el siguiente capítulo, Hechos, el capítulo 11, el apóstol Pedro lo convocaron en Jerusalén para que diera explicación que cómo era que había entrado a casa de gentiles, o sea, no judíos, y cómo era que había bautizado a esa gente y habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando Pedro está explicando eso, dijo así en Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? Él está diciendo a los demás apóstoles, mire señores, esta gente habló en lenguas igual que nosotros, el principio, el día de Pentecostés. Y eso convenció a todos. Ya nadie más cuestionó y dijeron, si los oyeron hablar en lenguas, entonces quiere decir que sí recibieron el Espíritu Santo. Y hoy en día todavía estamos en la misma dispensación que Pedro y Pablo, y Dios todavía está derramando su Espíritu Santo y lo va a hacer en este día, el 30 de mayo del 2020, cuando tú que estás escuchando, al oír esa predicación poderosa del hermano Marcos Dross, tú también vas a recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo ve, hermano Gesualdo? Amén, reverendos. Escuchando al obispo de qué tan sencillo es recibir el Espíritu Santo, me acuerdo, ¿no?, de cómo yo lo recibí, de qué tan fácil fue, ¿verdad? Yo me bauticé a la edad de 15 años y lo recibí hasta los 17, pero porque yo no sabía que era tan sencillo, ¿no? Pero llegué a la iglesia pentecostal y en el primer servicio, el primer domingo, realmente ahí recibí el Espíritu Santo, porque era una manera muy sencilla y como lo expresó el obispo, es simplemente alabar al Señor, ¿verdad?, con un corazón sincero. Creo que esta es una oportunidad muy grande. Yo creo que no podemos estar en la iglesia, pero el Señor en las casas nos está dando una oportunidad, porque es importante saber que no te puede llenar si antes no te vacías, ¿no? Y entonces en las casas creo que sí estamos muy vacíos de muchas cosas que en el mundo nos pueden estar entreteniendo, ocupando, ¿no? Pero ya en la casa tenemos el tiempo, el momento, y sí les invito a que con toda certeza crean que en la casa van a recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que comentando, hermano, lo que acaba de decir, que estaba hablando acerca de los 5 ejemplos en el libro de Hechos, donde tanto explícitamente como implícitamente está el Espíritu Santo. Y lo que dijo el obispo ahí en Hechos el capítulo 11, verso 15, que cayó sobre ellos el Espíritu Santo como nosotros al principio. Sí. Y yo creo que esa palabra es muy importante, porque al principio, en Hechos 2, se oyó un viento recio que soplaba, también cayó llamas de fuego, pero eso no vemos que sucedió en Hechos el capítulo 10, sino que el factor común de todos estos ejemplos es simple y sencillamente que hablaron en otras lenguas. Amén. Ellos hablaron en otras lenguas, y esa fue la que provocó en ellos esa señal. Así como nosotros hablamos, como el Espíritu Santo cayó sobre nosotros al principio, dice, lo único que tenía en común no era ni la misma ciudad, no era nada. Lo único que tenía en común era que hablaron en otras lenguas, y esa es la señal. Y muchos dicen, bueno, pues es que hay unos inclusive que malmente dicen,
Para que alguien te confirme que tienes el Espíritu Santo, alguien tiene que estar ahí, confirmar que lo tienes. Pues yo creo que eso es una locura, porque, por ejemplo, si un niño nace y me dice, pastor, mira mi bebé, y yo veo, mira qué hermoso bebé, no creo en el bebé porque yo no lo vi nacer. O sea, eso es tan ridículo, ¿no? Ahí donde estás en tu casa, si recibes y hablas en otras lenguas, nadie lo tiene que ver. Dios te está viendo y Él es el que te está sellando con el Espíritu Santo. Amén. 2 Corintios, el capítulo 1, verso 22, iniciando más o menos del versículo 18, dice así, y mejor lo voy a leer para que no nos hagamos confusión. Mire cómo dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, no es sí y no. O sea, muchos hacen un contrato y su palabra no vale nada. Y Pablo está diciendo, así no es con el Señor. No es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Aleluya. Todas las promesas de Dios en Jesucristo se cumplen. Son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, y esto está tremendo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Las arras era la garantía del contrato, era como el prepago, te voy a adelantar un pago. Entonces, el gozo que tienes, la alegría, la tranquilidad, la paz que vas a sentir cuando recibas el Espíritu Santo en unos pocos minutos, esas son las arras, es el prepago, es la garantía de que cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes de gloria, amén, te vas a ir con Él y vas a gozar de todos los bienes que el Señor nos tiene. Y para el Señor no es ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Él no es así de fluctuante, sino que cuando te sella, Él te sella. Amén. No yo, no fulanito, sino Dios mismo te sella. Y esa es la garantía, es las arras, es el sello del Espíritu Santo. Tremendo. Y no solamente en México, sino en Colombia. Dios bendiga a los colombianos, Dios bendiga a los venezolanos. Amén. Aleluya. Y vamos a ver muchos que van a recibir el Espíritu Santo este día. Y tengan la plena fe y certeza, hermano. Aleluya. Muchas veces unos no reciben el Espíritu Santo porque dice, yo fui muy malo. Y el problema es que Dios ya te ha perdonado, pero tú no te has perdonado a ti mismo. Y dices, no, pues ¿cómo el Señor me puede llenar? Y le hacen una cosa demasiado grande, cuando en realidad es muy fácil. Es como nacer. La Biblia dice, el que naciere del agua y del Espíritu. Juan el capítulo 3, verso 5. Es como tomar agua, así de sencillo. Dios no lo complicó, el Señor no lo complicó. Él lo hizo sencillo para, si yo lo puedo recibir, tú también lo puedes recibir. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Allí. Gloria a Dios. Amén. Algunas palabras que nos quiere concluir, hermano. Amén, amén. Pues cabe decir que hoy en día hemos visto tantos casos
donde gente que nunca sabía nada del Espíritu Santo, pero han empezado a orar y pedirle a Dios, han entrado en nuestros cultos, y han estado ahí por primera vez, ni nunca han visto a alguien hablar en lenguas. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos, sin que ellos sepan qué es lo que deben hacer, muchas veces empiezan a hablar en otras lenguas. Nunca olvidaré un caso en el 2005 en la Ciudad de México. Estábamos teniendo un congreso, y en ese congreso que se estaba radiando, o sea, saliendo en la radio, y con un número telefónico al que la gente podía llamar si quería saber alguna dirección de alguna iglesia. Y una llamada que jamás olvidaré, gloria a Dios, vino de un taxista. Y este hombre estaba explicando que él estaba caminando con su taxi, no tenía pasaje, o sea, no tenía pasajeros, sobre la avenida Tlalpan. Ahora, ir por la avenida Tlalpan, un taxista, pues él no va a estar distraído. Pero venía escuchando esa predicación, ese culto, y él dijo que él oyó acerca del Espíritu Santo, y él dijo que levantó una mano y dijo: Señor, yo quiero recibir ese Espíritu Santo. Aleluya. Y empezó él a hablar en lenguas. Él no sabía que tenía que hablar en lenguas. Sencillamente, él incluso dijo que se estaba tapando la boca, porque pensaba que estaba ocurriendo algo malo, algo negativo, pero se sentía muy bien. Y entonces la radio estaba todavía encendida, y el predicador hasta ese momento no había dicho nada en su predicación acerca de hablar en lenguas. Pero en eso el predicador dijo: y vas a hablar en otras lenguas. Y cuando él oyó eso fue un alivio, porque entonces él entendió que lo que estaba haciendo era hablar en otras lenguas, y estaba llamando porque quería ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy en día, allí donde tú estás, Dios te quiere llenar con el Espíritu Santo. Incluso puede ser que estés en tu casa, en un coche, en un vehículo, puedes estar en el trabajo, donde quiera que estés, y tú puedes empezar a alabar a Dios y decirle: Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Y ahí mismo Dios te va a llenar, y tú vas a hablar en otras lenguas. Porque Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, hablarán en otras lenguas. Y todavía estamos en el mismo tiempo de la iglesia primitiva, y será hasta la segunda venida del Señor Jesús. Y cuando eso ocurra, aleluya, es su segunda venida, los que hemos cumplido con Hechos 2:38, subiremos a encontrarnos con Jesús en el aire y estar para siempre así con el Señor. Pero hoy, el 30 de mayo 2020, Dios te quiere llenar con el Espíritu Santo, y que tú seas uno de aquellos que también se van a ir con el Señor Jesucristo. Amén. Así que nos despedimos, hermanos, y queremos que ahí en su casa prepare su corazón, tenga la fe. Dios no hace acepción de personas. Si a mí me llenó el Espíritu Santo, a ti también te puede llenar, y te va a llenar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenga la fe y la certeza que hoy es tu día de ser lleno del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Este mandamiento de la gran comisión, Hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3:17: que hablo, he aquí, estaré